En esta clase vamos a ver lo que es el monitoreo de directorios y gestión de atributos de archivos. Para ello, como es habitual, tenemos que analizar, ¿no?, cómo se comporta y qué finalidad tiene este tipo de características o de funciones respecto al sistema operativo, ¿no?, y en relación con los ficheros. Lo primero, podríamos comentar cómo se puede monitorear un directorio en Java, usando en este caso la API Watches Service. Así que vamos a colocar y vamos a explicar un poco cómo se haría. Lo primero que vamos a colocar aquí es nuestra correspondiente API, API Watch Service. Watch Service. Bien. Tener en cuenta que este tipo de API de Java, introducida ya a partir de la versión 7 de Java, permite monitorear cambios en el directorio. Esto incluye eventos como la creación, modificación y eliminación, por ejemplo, de archivos o subdirectorios dentro de un directorio específico donde nosotros podemos actuar. Es útil para aplicaciones que necesitan reaccionar automáticamente pues, a cambios, ¿no?, en el sistema de archivos, como sincronización de archivos o actualización de contenido en tiempo real. Por otra parte, tener en cuenta que en el caso de los directorios y el manejo de eventos, por ejemplo, tenemos algún tipo de características, ¿no?, que vamos a ver. En el caso nuestro, vamos a ver que para registrar, por ejemplo, voy a colocar aquí otra, y vamos a ver cómo nosotros podíamos monitorear un directorio. Primero, ten en cuenta que debemos crear una instancia de Watch Service de este tipo de API y luego registrar el directorio que se desea observar. El ejemplo sería muy sencillo. En el caso nuestro, por ejemplo, sería Watch. Bien. Watch Service. Y como es habitual y como siempre ocurre en Java, tenemos que hacer una instancia, ¿no? Así que la instancia sería Watch Service. Podríamos llamarla como nosotros queramos ese tipo de instancia. Vamos a llamarla igual que la API Watch Service. Va a ser igual. Fijaros aquí, file, system, punto, systems, con ese, punto, get, default, y luego le ponemos aquí new watch service. Con este tipo de instrucción, nosotros directamente crearíamos una instancia de watch service para poder operar en cualquier tipo de directorio que nosotros necesitamos. Y luego lo único que tenemos que hacer que es, evidentemente tendríamos que registrar el directorio donde queremos trabajar. En el caso nuestro, vamos a poner aquí, crear la instancia y registrar el directorio. Vamos a colocarla aquí, por ejemplo. Y en el caso nuestro, sería lo siguiente. Vamos a poner aquí abajo, para que veáis mejor, sería en este caso path, vamos a llamarle path, por ejemplo, para saber el directorio en el que vamos a referirnos, paths.get, y directamente le pondríamos la ruta, ruta barra al directorio. Ten en cuenta que aquí tenemos que poner un directorio concreto que tengamos en el sistema operativo para saber monitorear o ver los cambios en tiempo real que vamos haciendo. Si queremos eliminar un archivo, creamos otra carpeta, etcétera. Así que aquí sería la ruta al directorio. Con esto ya tendríamos definido el path, ¿no? Pero tener en cuenta que nosotros ahora
vamos a registrarlo. ¿Cómo se registra? Pues sería en este caso path, que como se llama nuestra instancia de ruta, podríamos decir .register, le pondríamos en este caso watch, service, coma, stand, estándar, watch, event, kill, y ya directamente le pondríamos punto, entry, barra create, le pondríamos coma, le pondríamos aquí stand, pondríamos de nuevo stand, fijaros aquí, stand, voy a copiar y pegar, stand watch event kill, pondríamos lo mismo, así que aquí lo colocaríamos igual, le pondríamos aquí punto entry, entry-bajo, modify, y si os suena esto, ¿qué estamos haciendo aquí, chicos? Punto entry, -bajo, delete. Fijaros que estamos haciendo, ¿no? Estamos diciendo la ruta específica, acordaros que aquí lo que estamos haciendo es darle la ruta específica, el directorio en el que vamos nosotros a monitorear, y luego en path, en este caso, path, como estamos viendo, .register, estamos registrando todos los comportamientos que quiero que monitoree. En el caso nuestro, si os fijáis, estamos diciendo que en este tipo de ruta, fijaros que fuera, por ejemplo, en una carpeta llamada directorio, pues estamos diciendo efectivamente que cualquier comportamiento que haya, de crear cualquier tipo de elemento, sea una carpeta o sea un archivo, cualquier modificación que hagamos en la misma carpeta, sea su nombre correspondiente, que lo cambiemos, o sea directamente cualquier tipo de información que sea modificada dentro de la carpeta, por ejemplo, creando algún tipo de archivo o modificando algún tipo de archivo, nos lo diga. Y luego si eliminamos cualquier tipo de elemento que tenga ese tipo de carpeta, nos lo va a registrar también, con lo cual nos va a decir en tiempo real qué estamos haciendo. Eso sería el proceso. Si os fijáis aquí, watch service, si os fijáis qué significa, qué parámetro venimos a path register, le metemos el primer parámetro, que como veis es watch server, que sería nuestra instancia que hemos hecho aquí. Aquí está, que corresponde directamente a el entorno del sistema en el que queremos nosotros acceder y controlar. Luego después ya le decimos los elementos que dentro de ese tipo de entorno, de sistema que tenemos en nuestra API, web service que hemos creado la instancia, vamos a trabajar para que cualquier tipo de comportamiento sea la creación de algún tipo de recurso, sea la modificación o sea la eliminación, nos lo va en tiempo real a ir avisando qué tipo de comportamiento hace el usuario. Bien, procesar el evento, tener en cuenta que tenemos que utilizar para procesar el evento, y vamos a verlo aquí, vamos a verlo, pues puedo colocarlo aquí directamente, vamos a colocar aquí ya la API, colocamos aquí ya la instancia, colocamos aquí directamente ya cómo configuramos directamente la carpeta donde vamos a poder acceder, y ahora nos quedaría directamente cómo nosotros somos capaces de monitorear eso, porque tener en cuenta que para que en tiempo real nos dé ese tipo de monitoreo, requerimos directamente que esté activo nuestro programa constantemente, ¿no? Con lo cual requerimos de eso. Así que lo que vamos a hacer nosotros es, un momentito, ahí está. Ten en cuenta que lo que tenemos que hacer nosotros es un bucle.
para poder nosotros tener activo nuestro programa y que cada vez que haga cualquier tipo de comportamiento se pueda registrar nuestro programa. Para ello, para procesar por estos eventos, como estamos comentando, vamos a utilizar un bucle para esperar y procesar los eventos que van ocurriendo en el directorio registrado. Y para ello, ¿qué tendríamos que hacer? Pues vamos a crear aquí otro y vamos a ver cómo lo haríamos. En el caso nuestro sería watch, en este caso, watch. Vamos a hacer un watchkey. Vamos a hacer un variable tipo watchkey. Ten en cuenta que la clave, en este caso un watchkey, ¿qué quiere decir? Sería directamente lo que es el evento que vamos a registrar, con lo cual creamos una variable de tipo evento, watchkey, y luego ya el while, donde vamos a colocar directamente ya nosotros el key igual, aquí va a ser a watch service, pues service, acordaros, sería directamente nuestra instancia. Es sin mayúscula la S. Y luego punto take, y ya con esto preguntamos si efectivamente es como siempre, ¿no? Distinto igual a null, ¿no? Con esto sabemos que siempre y cuando no sea null, pues automáticamente va a estar activo. Y va a haber algún tipo de comportamiento específico que tenemos que registrar. Ahora ya el for, dentro de bueno vamos a meter un for, nos demos el watch event, le vamos a colocar por ejemplo aquí el tipo de evento que queremos capturar. Así que con watch event vamos a capturar los eventos. Tenemos la clave acordaros que sería una acción que ha habido, un comportamiento específico dentro del sistema que tenemos que capturar. Y luego ya esa clave tiene su evento correspondiente, con lo cual vamos a trabajar y obtener ese evento. Y simplemente nosotros aquí le colocamos este tipo de anotación que nos va a servir para poder capturar el evento. Primero la key, por supuesto, y dentro de la key que punto le ponemos pull event. Pull event. Pull event. Events. Y le colocamos esto. Con lo cual, ahora vamos a poder preparar aquí todos los elementos que necesitamos. En el caso que estamos referenciando, vamos a poner aquí, voy a quitar esto. Vale. Y aquí ahora, para escribir menos, ir más rápido, voy a copiar esto, vamos a colocarle aquí dentro, y después del watch, en este caso event, que es aquí, vamos a quitarlo, tendríamos preparado ya, le ponemos kit. Ahora explicaré con más detenimiento este tipo de acción, event.kit. Y ya directamente ahora le ponemos la dirección path file name igual a path event.context. Y ya con esto tendríamos preparado ya casi todo. Lo único sería ya, después de obtener todos los eventos respectivos que estáis viendo aquí, lo único que hacemos un system .out.print ln, y ya lo único que tenemos que hacer es pintar los eventos que ha habido para que el usuario sepa qué se está haciendo en ese tipo de directorio, que sería evento.más. Lo vais a entender mejor ahora cuando pongamos ahora la variable que soporta el correspondiente evento.
kin. Fijaros que kin a qué corresponde, más en archivo, dos puntos, le ponemos más file. Con esto tendríamos ya el correspondiente acción. Ahora lo único que tendremos que hacer es cerrar directamente ya el bucle for que tenemos definido, y después de cerrar el bucle for, simplemente ahora cerramos también, bueno, reseteamos la clave. Ok, punto reset. Y con esto ya tendríamos que parar. Bueno, eso respecto a las claves específicas y al comportamiento que podemos hacer nosotros. Vamos a colocarlo un poco más para que veáis aquí. Con lo cual aquí tendríamos ya definido el correspondiente eventos. Vamos a colocarlo aquí un poquito escalonado. Aquí lo tenemos bien preparado. Y aquí sería directamente la definición. Así que le ponemos la flechita aquí y vamos a colocar otra flecha. Aquí. Esto es lo que respecta, acordaros, a el tema de monitoreo, en este caso, de directorios. Ahora seguiremos con el correspondiente a gestión de atributos y metadatos de archivos, y veremos ahora, lo vamos a ver mejor en profundidad en unos ejemplos específicos que vamos a hacer, para que lo comprendáis vosotros. Vamos a ir analizando cada uno de los elementos de nuestro código, así que vamos a preparar ahora, los ejercicios están preparados ya directamente para empezar a trabajar con ellos. Así que vamos a nuestro IDE favorito y vamos a ir analizando, repasando todo lo que hemos dado, y además pues vamos a ver un ejemplo real en el que nosotros podemos ir a cualquier tipo de carpeta y poder ver los comportamientos específicos. Aquí tenemos el código, ya está casi explicado todo, como veis, pero bueno, vamos a repasar un poquito. Entre ellos, tener en cuenta que nosotros lo que estamos haciendo lo primero es las importaciones, ¿no? Tenemos que importar nosotros, si os fijáis aquí, IOException, y vamos a trabajar con, bueno, no es lo adecuado tener que importar todas las clases que tenga Java Neo File, pero bueno, Java Neo, pero vamos a hacerlo hoy. Acordaros que en el caso nuestro únicamente serían las clases necesarias para no tener que sobrecargar nuestra compilación, pero bueno, importamos las clases de Java Neo. Después de esto, tener en cuenta que importamos todas las clases del paquete, que incluye clases para trabajar con sistema de archivos, rutas, como path, file system, que vamos a trabajar nosotros, y habéis visto en la teoría cómo se trabajaba, y también el watch service, que es la API correspondiente. Después, como es habitual, pues tenemos nuestra clase main, ¿no? En la que vamos a trabajar nosotros directamente. Y dentro de ella, después de definir en este caso una clase pública, como es habitual, ¿no? Correspondiente, pues también tenemos el método main, que sabéis que nos sirve para poder trabajar dentro de este tipo de entorno y ejecutar nuestro programa en compilación. Después creamos el watch service. Si os fijáis aquí, hemos hecho lo que hemos dicho en la teoría, ¿no? Creamos la instancia de watch service de la API para poder acceder nosotros a este tipo de elementos, ¿no? Del sistema. Por tanto, nos va a permitir que monitorear eventos del sistema de archivos, ni más ni menos. Este servicio pues, es utilizado para observar cambios en los directorios, como ya hemos comentado. Por otra parte, tener en cuenta que tenemos nosotros path, en este caso path, y fijaros aquí lo que ocurre, ¿no? Estamos diciendo path, path.get, y que acordaros que eso sería la ruta, ¿no? Que comentábamos nosotros. En el caso nuestro, esta ruta, cuando ponemos un punto específico y no ponemos una ruta hacia un directorio, lo que vamos a tener la ruta de este directorio actual. Es decir, donde esté este programa, esta clase Java, es donde va a trabajar. Por lo tanto, tener en cuenta que si nosotros nos vamos aquí, nos metemos en nuestro proyecto clase 1
y directamente aquí, ahí depende de la compilación, de la estructuración, lo normal es que tengamos que trabajar aquí, en SRC, que es donde tenemos la clase específica. Así que cualquier comportamiento que hagamos aquí se va a ir registrando. Si creamos una carpeta, si creamos un archivo de texto, si hacemos cualquier tipo de comportamiento, nos va en este caso a advertir nuestro programa cuando ejecutemos. Así que aquí es donde vamos a trabajar. El entorno de trabajo va a ser la carpeta que estamos comentando, SRC. Por otra parte, tenemos Path Register, que ya hemos visto que nos servía para registrar los directorios, el directorio actual que estamos viendo, ¿no? Es decir, ahí vamos a ver, este directorio, que es el directorio actual donde vamos a trabajar, SRC, tenemos que registrarlo. Y para ello tenemos el Path Register que hemos visto nosotros, donde, si os fijáis aquí, monitorearemos en este caso los eventos de creación, por ejemplo, eliminación o modificación de archivos que estáis viendo. Y luego lo único que hacemos es pintárselo al usuario cada vez que haga algún comportamiento. El monitoreo, acordaros. Por otra parte, tenemos aquí distintas características en este bloque de código. Si os fijáis aquí, tenemos un bloque que, bueno, acordaros que aquí directamente sería, como es habitual para trabajar monitoreo en el directorio. Aquí lo único que va a pintar directamente es la ruta del directorio. Absolute path sería para que cuando pintemos monitoreo en directorio dentro de nuestra consola, automáticamente salga la ruta del directorio específico donde estamos trabajando, con lo cual, si os fijáis aquí, va a salir download clase 1 src barra src para saber dónde está actuando. Por otra parte, utilizamos un bucle while, como estáis viendo aquí, y es importante, utilizamos el bucle while para esperar y procesar eventos que ocurren en el directorio que hemos registrado. Así que vamos a hacer un bucle while que nunca va a acabar. Este bucle while nunca acaba, está activo ahí, esperando. Si queremos cerrar que finalice el programa, tenemos que hacer un control C en el mismo sistema operativo, en el consola, para que cierre el programa y se cierre. Si no, estará esperando ahí constantemente a que vayamos haciendo los comportamientos que haga el sistema operativo. Por tanto, tenemos este tipo de while. Por otra parte, tenemos que es aquí watch service take, que veis aquí dentro del mismo while, ¿no? Con la variable key. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hace este tipo de método take de la API Watch Service sería bloquear hasta que un evento esté disponible, devolviendo en este caso pues un watch key que representa el conjunto de eventos. Por tanto, acordaros que el watch key que estamos definiendo la variable nos sirve para guardar todos los eventos que se registren directamente cuando hay un evento. Así que es importante tenerlo en cuenta. Por eso aquí decimos efectivamente que cuando hay un evento, pues evidentemente entrará en el while y empezará a hacer lo que tiene que hacer, que es el bucle for que veis ahí, ¿no? Bien, tenemos otra instrucción, podríamos decir, que pull events. Aquí tenemos que pull events, que tenemos aquí, dentro del bucle for, y esta lo que va a hacer es devolver una lista de eventos que han ocurrido, con lo cual tener en cuenta que aquí lo que vamos a hacer directamente es obtener ese tipo de eventos. Así que por eso ponemos este tipo de nomenclatura, watch service, watch event, en este caso event, aquí, por lo tanto aquí en esta variable event, esta instancia event, vamos a tener nosotros todos los eventos que vengan. Ten en cuenta que esto es muy parecido a si fuera un diccionario, digo, si fuera una colección. Fijaros que aquí estamos definiendo que fuera una colección, como las que habitualmente se trabajan en Java, ¿no? Como si fueran directamente cualquier tipo de corrección. Con lo cual aquí lo que vamos a hacer es registrar todos los eventos que vaya habiendo y los tenemos registrados en el bucle for, si los hay. Después de esto, lo que hacemos directamente es imprimir el tipo de evento. Si os veis aquí ya simplemente, si hay un evento entra en el bucle for y lo que hacemos directamente es, en esta línea que estamos haciendo, trabajar con el evento. Creación, eliminación o modificación, acordaros que son los que tenemos aquí. Solo va a registrar este tipo de comportamientos. Si podíamos
podríamos nosotros preparar mucho más, porque ten en cuenta que esta API tiene para muchísimas cosas más. Como es habitual, no vas a poder en el curso dar todos los componentes que tiene este sistema. Damos un poco simplificado un poquito los comportamientos que puede hacer esta API, pero ten en cuenta que nosotros tenemos que documentarnos si queremos hacer una aplicación que controle el sistema operativo y que pueda hacer este tipo de comportamientos. Simplemente nosotros hacemos para este tipo de estudio mínimo para que sepáis que existe este tipo de API y que se puede hacer muchísimas cosas con él. Bien, pues aquí tenemos ya, como veis, algunos tipos de eventos, ¿no? Primero, por ejemplo, evento detectado, nos va aquí con event.kit, que es directamente, acordaros, nuestro objeto correspondiente que hemos creado aquí, pues nos va a dar el kit, el evento. Archivo afectado, event context, tenemos un método directamente context que nos sirve directamente para ser el archivo afectado. Y bueno, tenemos alguna cosilla más. Bueno, con eso ya sería suficiente, ¿no? Después de esto, tenemos ni más ni menos que el key reset. ¿Qué quiere decir esto de key reset que hemos visto antes en la teoría? Pues simplemente sería que vuelve a habilitar directamente la clave para recibir eventos adicionales. Resetea directamente, acordaros, habilita para que luego, si hay otro evento, los tenga el while y pase al for y pueda distribuir las acciones que se han hecho directamente en ese tipo de parte del sistema. Y eso sería directamente ya las características. El TreeCatch, pues nada, ya sabéis que el TreeCatch lo único que hace, como siempre, sacar cualquier tipo de excepción. Y o excepción, como siempre, ya sabéis que va a capturar y manejar excepciones de i o excepción. Y también interrupted exception. Y acordaros que exception, interrupted exception que vemos aquí, pues tiene dos finalidades. La primera, como es la primera, y exception sería que lanza, si ocurre algún error, la entrada y salida durante el monitoreo, y interrupted exception se lanza si el hilo que está esperando el evento es interrumpido. Y luego imprime el mensaje evidente, ¿no?, de error y en este caso siguiendo o haciendo un seguimiento específico de la pila para ayudarle en este caso al diagnóstico de problemas. Bien, ya está en ejecución, si os fijáis, y ahora, ¿qué ocurre? Fijaros en consola lo que nos pone, monitoreando el directorio correspondiente SRC. Con lo cual, aquí en SRC ahora, cada vez que hagamos cualquier tipo de comportamiento, estamos en SRC, vamos a preparar, por ejemplo, aquí crear un archivo. Vamos a crear un directorio primero, botón derecho, le doy directamente a nuevo, le pongo nueva carpeta y fijaros cómo efectivamente, evento detectado, entry create, archivo, nueva carpeta. Si yo ahora pongo el nombre específico, pues me dirá ahora que se ha creado otro comportamiento distinto, cambiado, modificado, lo que es el nombre de la carpeta. Así que ponemos datos. Le doy aquí, efectivamente nos da el comportamiento específico. Fijaros, nueva carpeta, delete, fijaros aquí, ¿no? Elimina directamente una carpeta, puesto que efectivamente he cambiado el nombre, y luego ya creáis de nuevo, donde directamente le pongo datos. Si yo creo ahora un archivo, fijaros, voy a crear un archivo txt, por ejemplo aquí, y le voy a guardar new file, test file, le voy a colocar aquí, fijaros, el nombre, selecciona el lenguaje, no, me voy a seleccionar el lenguaje, text panel, no texto plano, el texto plano por aquí, no es aquí. Bueno, le ponemos, bueno, vamos a ponerle cualquiera. Vamos a ponerle aquí, esto un texto, control S. Vamos a poner txt, fijaros aquí en src, datos, justo, perfecto. Si yo guardo ahora esto,
sección, le pongo el nombre, lo guardo y fijaros cómo efectivamente me ha dicho todos los comportamientos que ha hecho ese tipo de fichero. Primero me dice que ha detectado que se ha creado en este caso un archivo llamado información txt. Luego hemos eliminado directamente el txt. Luego hemos creado directamente el archivo. Hemos modificado evidentemente el archivo. Y luego pues bueno, hemos hecho todos los comportamientos. Por tanto, fijaros que esta sería cómo trabajamos nosotros para el control o monitoreo directamente de cualquier comportamiento que haga una persona dentro de un sistema operativo y una carpeta concreta. Ahora vamos a ver cómo trabajamos ahora y me voy al código directamente, para ver cómo trabajaríamos nosotros, bueno, para ver cómo trabajamos con los atributos específicos. Aquí tendríamos, fijaros aquí el otro ejercicio, en el que si os fijáis, pues bueno, vamos a trabajar con este tipo de importaciones y exception, file que ya sabéis, basic file attributes, para saber los atributos. Atributos de un archivo. ¿Y qué quiere decir los atributos de un archivo? Chicos, pues sería la dimensión del archivo, el nombre del archivo, cualquier tipo de características. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos al sistema operativo y queremos ver las características de cualquier tipo de archivo, botón derecho, ¿no? Vamos, botón derecho, vamos a propiedades y directamente tenemos todas las características que tiene el archivo, ¿no? Detalles, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos que el nombre del archivo, el tipo de archivo, la ruta de acceso, el tamaño, por ejemplo, la fecha de creación, la fecha de modificación. Esto que veis aquí son los atributos de un correspondiente documento, es decir, o una carpeta o de un archivo. Y esto es lo que nos puede facilitar, pues ahora, el ejercicio que vamos a hacer, que nos diga los atributos de un archivo determinado, el que nosotros queramos. Con lo cual, ese tipo de características que veis en el sistema operativo, cuando nosotros accedemos a Windows o cualquier tipo de sistema operativo y queremos ver las características de un tipo de documento, pues directamente también lo podemos hacer nosotros por programación. De hecho, ten en cuenta que esto que estamos viendo nosotros con la interfaz gráfica del sistema operativo está hecho con un lenguaje de programación. Acordaros que con C están hechos este tipo de características, tanto el entorno gráfico como también todas las características que voy buscando del correspondiente archivo. Así que vamos a ver cómo lo haríamos nosotros. En el caso nuestro, por ejemplo, ten en cuenta que aquí vamos a colocar, para que no dé problemas, porque aquí cuando hace el registro fijaros aquí ponemos ejemplo.txt. Tenemos que crear un archivo ahora mismo para poder hacer ese tipo de análisis de propiedades que tiene este tipo de archivo. Así que, bueno, vamos a ir analizando y ahora le creamos y vamos a ver qué tipo de características nos da. Por tanto, ten en cuenta que lo más relevante de todas estas importaciones, el resto ya lo sabéis para qué sirve, sería esta, ¿no? Basic File Attributes. Bien, esta la vamos a importar y es una interfaz. No es una clase, es una interfaz que nos va a servir o nos va a proporcionar métodos para acceder a los atributos básicos de un archivo, como hemos dicho, tamaño, fecha de creación, modificación, lo que queramos. Y luego la otra, FileTimes, que tenéis aquí, pues en el caso nuestro es una clase. Y esta clase nos va a servir para poder representar instantes de tiempo con precisión de nanosegundos, utilizado para manejar fechas, por ejemplo, y horas de archivos. Con lo cual, si nosotros queremos saber la hora de creación, necesitamos directamente trabajar con esta, para que en tiempo real nos dé realmente la fecha, si se ha modificado o no. Así que esas son las características que tenemos. El resto vamos a ir viendo muy rápidamente. Pathfile, ya lo sabéis para qué sirve, ¿no? Pathget sirve para obtener directamente la ruta hacia un archivo, una carpeta, lo que nosotros queramos. En el caso nuestro va a ser un archivo que vamos a crear llamado ejemplo.txt y nos va a analizar pues este tipo de archivo, ¿no? Así que tener en cuenta que eso es lo que hace. Creamos este objeto path para representar la ruta al archivo ejemplo.txt que crearemos nosotros. Este objeto se utiliza, como ya sabéis, para realizar operaciones sobre archivos. Y luego después tenemos aquí Basic File Attributes. Fijaros que es muy similar al otro.
Ten en cuenta que en Java siempre es crear objeto tras objeto tras objeto de clases y acceder a los métodos que tiene y se acabó. Todo siempre es la misma historia. Me da igual que sea como estamos trabajando para ficheros o pueda ser para, luego veremos, para base de datos o pueda ser para microservicios, todo lo mismo. Está configurado con esa arquitectura para cualquier recurso que queramos trabajar nosotros, simplemente es hacer la instancia de ese tipo de clase que tenemos que importar y empezar a operar con en este caso, los métodos que cada uno hace una funcionalidad concreta. Así que aquí lo que hacemos directamente utilizar lo que es, en el caso nuestro, accedemos a los atributos por mediación de este tipo de instancia que estamos haciendo aquí y utilizamos el método file.readAttributes que estáis viendo aquí, readAttribute. ¿Para qué? Para obtener un objeto, basic file attributes, que va a contener los metadatos de los archivos especificados por el file path. Con lo cual, todos los atributos que tenga este path file, este archivo, lo vamos a tener directamente ya preparados aquí y analizados para poder obtenerlos y ya los tendríamos aquí obtenidos. Acordaros, en este tipo de instancia, ATTRS, tendríamos nosotros todos los atributos. Cuando hacemos este tipo de ejecución, tenemos toda la información ya directamente de este tipo de archivo, con lo cual ya podemos operar con él, de los atributos, claro está. Así que ya tendríamos aquí preparado, porque contiene esos metadatos que hemos dicho de archivos especificados en el filepath. Esto incluye, como ya sabéis, lo que hemos dicho antes, tamaño de archivo, fecha de creación, modificación, entre otros. Si es un directorio o un archivo regular, etc. Y luego lo único que hacemos es evidente ya, pues teniendo ya guardados toda la información aquí, los metadatos, simplemente es acceder a ellos. ¿Cómo haríamos nosotros? Pues evidentemente tiene unos métodos, este tipo de instancia de Basic File Attributes en unos métodos que podemos acceder individualmente a cada una de la información que necesitamos. Y para ello, ¿qué hacemos? Fijaros aquí, yo simplemente, ¿cómo se llama el método? Ya delata lo que va a hacer. ATTR6, ¿qué sería? Pues sería la dimensión directamente del archivo, ¿no? ¿Qué capacidad tiene el tamaño del archivo en bytes? Luego directamente tenemos el attr.creation times, y que sería la fecha de creación, ¿no? La fecha y hora en la que se creó el archivo. Luego tenemos aquí la siguiente, que es las modified times, ¿no? Y este sería la última modificación en fecha y hora de ese tipo de archivo. IsDirectory, ¿qué quiere decir? Pues es evidente, ¿no? Si es un directorio o no. Nos va a indicar si efectivamente el archivo es un archivo, un directorio. Y luego tenemos isRegular files, pues aquí nos va a indicar si el archivo es un archivo regular, no un directorio, ojo, ni un enlace simbólico. Así que sería un archivo regular. Caso nuestro dará que sí, porque es un archivo, ni más ni menos el que vamos a generar nosotros. Por tanto, tendríamos ese tipo de características. Luego tenemos la modificación de la fecha, si os fijáis aquí, que hemos marcado, y tiene pues este tipo de líneas de código. Primero, por ejemplo, tenemos aquí una instancia también que vamos a crear. Nosotros, bueno, es un atributo que vamos a trabajar nosotros. ¿Y qué estamos haciendo aquí, chicos? Pues utilizamos file, en este caso set, las modified times, ¿para qué? Para actualizar en este caso la fecha de la última modificación del archivo al tiempo de actual. Lo que vamos a hacer es cambiar la fecha que hemos creado nosotros, que la crearemos ahora, por una actual. File time se han jugado from millis, que estoy viendo desde aquí. ¿Qué quiere decir? System concurrent time millis. Pues lo que va a hacer es crear un objeto, file times, que va a representar el tiempo actual en milisegundos, desde la época 1 de enero de 1970. Es decir, cuántos milisegundos, en milisegundos, en la fecha actual se ha actualizado. Manejo de excepciones, pues ya lo sabemos, no hay que explicar nada más para qué sirve esto. Así que la idea general es ese. En resumen, ¿qué ocurre? Que hemos dicho pues que este programa que vamos a ver, vamos a acceder a los atributos sobre todo de un archivo llamado ejemplo.txt que vamos a crear ahora y vamos a mostrar la información como el tamaño, la fecha de creación, la modificación y si es un archivo regular o es un directorio. Además, vamos a tener que actualizar, acordar la fecha de la última modificación del archivo al tiempo actual, con lo cual nosotros, aunque vamos a ir modificándola ahora, porque los segundos sí, nos creará directamente.
la fecha actual. Y utilizamos en este caso la API, como ya sabéis, que estamos estudiando en esta unidad 1 sobre API NIO, que nos va a servir directamente la New IO, un poco más actualizada que la IO normal de Java para mejorar las rutas atributos de los archivos de manera más eficiente. Así que vamos a crear el archivo. Incluso lo podemos crear por aquí si queréis, chicos. Vamos a crearlo desde aquí. Información hemos hecho uno, vamos a hacer uno que se llama ejemplo.txt, ¿no? De hecho, no sé si habrá alguno. Igual esperaros aquí. No creo que tenga ninguno. Vale, no hay ninguno. Pero acordaros que no es en SRC. Para que lo detecte tiene que ser aquí. Porque en el anterior ejercicio definíamos SRC como ruta. Pero cuando nosotros aquí en Java especificamos el archivo sin ruta, lo que va a hacer es ir a la carpeta del proyecto y dentro de la carpeta del proyecto va aquí a buscar, con lo cual hay que hacerlo, crearlo aquí. Según entramos en clase 1, la dejamos. Así que vamos a crear un nuevo file. Vale. Y ahora ya ponemos, esto es una prueba de funcionalidad en atributos. Vale. Vamos a guardarlo, control S. Y ahora acordaros que no es el SRC, tenemos que colocarlo aquí. Así que le ponemos, hemos dicho, ejemplo, ¿no? Ejemplo. Vamos a poner ejemplo. Ejemplo.txt. Texto plano, justo txt. Vale. Y ya lo tendríamos preparado. Acordaros que en el caso que estamos comentando, depende de la configuración que tenga este Visual Studio, el archivo tiene que estar en un sitio o en otro. Tener en cuenta que en el caso nuestro hemos colocado aquí ejemplo txt en la raíz de clase, pero en otras configuraciones, en Eclipse o en cualquier otro entorno de desarrollo, puede ser directamente en SRC. En el caso mío es en SRC, con lo cual hemos creado una copia aquí de ejemplo. He creado aquí la copia de ejemplo también, tenemos el ejemplo aquí con el archivo correspondiente y va directamente a buscar en SRC. Pero ten en cuenta que hay algún tipo de configuración de cada uno de los sistemas en el que puede ser dos alternativas, o que cuando pongamos la raíz donde está la clase sea esta, o bien directamente la raíz analiza directamente dentro de la carpeta. Con lo cual, en el caso que estamos comentando, en el mío, sería directamente en SRC. Así que ahora, si ejecutamos directamente, veréis que efectivamente nos ha salido la información. Fijaros cómo nos da 48 bytes. Fecha de creación sería directamente la fecha que estáis viendo aquí. Fecha de creación sería el 2024-8 del 18. Fijaros aquí que la diferencia va a consistir solo, exclusivamente, como estáis viendo, en la correspondiente hora. Las 12:59, 47 y 12:25. En este caso la modificación se ha hecho directamente específica, ¿no? La creación y luego directamente aquí pues tendríamos aquí la fecha de modificación. Y luego después aquí tenemos pues sesión directorio. Me dice que no, que es falso, efectivamente. ¿Es un archivo regular? Sí, es evidente que es un archivo. Y en este caso fecha modificada actualizada. Con lo cual fijaros las propiedades que nos da. Pues bien, hasta aquí hemos visto ya lo que es el manejo de entornos de sistema, como puede ser cualquier tipo de archivo, cualquier tipo de carpeta o cualquier recurso que podamos nosotros controlar dentro de nuestro sistema operativo.